otra vez adelante. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos una de las frases que me ha gustado mucho en términos de nosotros necesitamos hacer las cosas por nuestros propios medios. Entonces de ahí la frase que me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Esto lo que quiero decir es que tenemos que meternos a hacer las actividades que proponemos, porque es la única manera de apropiarnos de una herramienta, porque aquí también no es solo el tema de conceptos, sino la parte de manejar un software, en este caso más que todo el SPSS. Entonces es una invitación a hacer las actividades y obviamente tendremos pues el apoyo para ello. Estaba hablando de la conducta de entrada. Entonces, según la naturaleza de las variables, ¿qué clasificación conoce? También en el lenguaje puede haber que según la naturaleza de la variable podrían haberse varias clasificaciones. ¿Cuáles han trabajado ustedes en el día a día o en su trabajo? Estamos hablando de escalas nominales. ¿Qué otro tipo de escalas tenemos? Pregunto, no estoy ya solo hablando, ¿no? Entonces ustedes me lo colocan en el chat, aparte de la escala nominal, ¿cuál otra hay? ¿O cuáles otras? Muy bien, ordinales también está en esa clasificación. Adicionalmente, ¿qué otras tenemos? Hay nominales, ordinales, y según la literatura, se conoce mucho o se habla mucho de escalas de intervalo y de razón. Sin embargo, para el software, el SPSS, generalmente las llama escalas, ¿verdad? Que de alguna manera se ha venido como limitando las variables numéricas, se les está encasillando en la categoría de escalas. Entonces, en el primer momento que estamos definiendo es las escalas de medición, generalmente son nominales, ordinales y de escala. Así funciona en el SPS. En la literatura también podemos encontrar intervalos y de razón a todas las cuantitativas. Eso es importante tenerlo porque es de lo primero que hay que hacer en el software, definir qué tipo de variables. Y dependiendo de ello, entonces se harán los procedimientos respectivos. Bueno, ¿cuál es la incidencia de no conocer la escala de medición? Esta presentación yo se las envío ahora cuando se termine la sesión. A veces no se las envío antes para no darles mucho la entrada de preparación, pero en otros momentos sí la tendrán primero que la sesión. Bueno, ¿cuál es la incidencia de no conocer estas escalas? Pues definitivamente en un plan de análisis, que en todos los trabajos se requieren, nosotros debemos de definir qué es lo que vamos o qué es lo que se pretende hacer con unos datos, generalmente cuantitativos para el caso nuestro, pero también habrán variables obviamente cuáles. Entonces, si no tenemos un buen dominio de lo que son las escalas de medición, definitivamente no podríamos tampoco trabajar o desarrollar un buen plan de análisis. Ahí hay una situación que es importante y que tenemos que tener la mayor claridad posible. Ahora, en la otra interrogante que tenemos ahí en pantalla, esa sí espero que me la digan. Una variable cualitativa permite un análisis de promedios y desviaciones útiles. Pongamos un 1 si están de acuerdo con que una variable quali permite ese análisis, o un 2 si no. A ver cómo los vamos viendo. Perfecto. Muy bien. Aquí hay ya una dualidad. Me dicen uno que sí, el otro que no. Las variables cualitativas de entrada, pues obviamente es un atributo, es algo que generalmente es una variable cadena, también se conoce, porque son texto. Ahora, en los software uno sí digita generalmente números, pero esos números equivalen en muchos de los casos a categorías. Valga decir el estado civil. 1 casado, 2 viudo, 3 unión libre, etc.
Esos números realmente no equivalen a una magnitud, eso es un código. Entonces son cualitativas, que en los aparatos le debemos de dar esos números, pero entonces con ellos definitivamente no nos sirven calcular promedios. Y obviamente si no hay promedio, no, pues las desviaciones tampoco. Entonces, efectivamente ahí las variables cualitativas no nos permiten hacer análisis de promedios. Las cualitativas. Muy bien, porque entre otras cosas, si a mí en el estado civil me da 2,8, pues de alguna manera no sabríamos qué es, si está más cerquita casado tal vez, ¿no? O a soltero, no sé, pero definitivamente no tiene una interpretación adecuada. Bien, ¿cómo se interpreta la varianza? Pero yo voy a hacer la pregunta más simple. La varianza tiene interpretación lógica, 1 sí, 2 no. ¿Cómo lo ven ahí? La varianza tiene una interpretación por sí misma, por sí sola, 1 sí, 2 no. A ver, ahí ya veo una respuesta, veo la otra, en fin. Bueno, aquí viene un detalle que precisamente hago yo esta conducta de entrada para tratar de ir afianzando conceptos y de alguna manera debilidades que uno puede percibir en este área del conocimiento. A ver, la varianza, que tendremos una sesión para analizar las medidas de variabilidad, definitivamente no se puede interpretar por sí sola. Ojo pues al comentario. Si nosotros nos acordamos, la varianza son valores al cuadrado. Se construye elevando valores cuadráticos. Los valores de mi variable se elevan al cuadrado en una fórmula que ya luego se verá y en el libro está, pero al ser valores cuadráticos, entonces el resultado precisamente nos va a dar en términos no de la unidad de medida que tengamos, sino valores obviamente al cuadrado. O sea, años cuadrados, pesos cuadrados, de alguna manera una longitud, en fin. Por lo tanto, la varianza no es la que se requiere, no se interpreta. La varianza, por eso se le saca la desviación, perdón, se le saca la raíz y ya a esa otra que se va a llamar desviación estándar, esa sí es la que se interpreta. Entonces, ahí al menos ya en esta noche y en este pedacito de sesión, creo que se han dado unos elementos supremamente importantes para tener en cuenta. Ahora, a uno le preguntan ahí mismo, entonces, ¿para qué sirve la varianza? No, la varianza sirve no solo para calcular la desviación, sino que hay muchas pruebas estadísticas que se basan en este indicador para tomar decisiones. Por ejemplo, el análisis de varianza mismo, ANOVA, pues se basa en las varianzas para llegar a concluir si los promedios son iguales o no. Analicen incluso el detalle. Con base en varianzas se determinan si los promedios son iguales en dos mediciones que se hagan. ¿Cierto? Entonces, sí tiene mucha relevancia. Hay mucho, digamos, procedimientos donde la varianza es clave, pero en la parte descriptiva no la podríamos interpretar como su número por sí mismo. Bien, aquí tenemos entonces algunas definiciones de algún aporte de uno de los participantes que envió. Entonces, con ellos a veces también trabajo el aporte que hacen, ¿no? Entonces, aquí tenemos que son las variables cualitativas. Ya lo habíamos dicho, es un atributo, es una letras, digámoslo de alguna manera, y tienen alguna división, como lo plantean ahí. Hay ya como preguntas, ¿no? Preguntas dicotómicas, o sea, las variables también pueden ser dicotómicas, son aquellas que tienen solamente un sí o un no. El cuestionario que me envió Andrés precisamente tiene unos interrogantes de ese estilo, sí o no. Hay preguntas politómicas, o sea que tienen más de dos opciones. Y también habrá que diferenciar entre las opciones múltiples y otra cosa es respuestas múltiples. Son dos situaciones diferentes, porque
Opciones múltiples, pues otra vez el estado civil, soltero, casado, viudo, hay opciones múltiples, pero no podría darse sin una sola respuesta, porque no puede estar uno en varias casillas, al menos teóricamente hablando, ¿no? Que no faltará aquellos que digan que yo soy soltero y también soy casado, ¿no? Pero bueno, eso es ya teoría, ¿no? Entonces tenemos ya el tema de las variables cualitativas, que usualmente lo que nos van a dar son porcentajes, fundamentalmente. Y con respecto al tipo de preguntas, entonces estamos hablando de que hay de opción múltiple, pero también de respuestas múltiples. Y dependiendo de eso tendremos oportunidades de cómo se construye el software o la base de datos para luego procesarla. Bien, aquí en esta otra tenemos que las cualitativas pertenecen a una de estas dos categorías, nominal u ordinal. Siempre que sean cuales se tiene que clasificar en una de estas dos. Cuando es cuantitativa, ya pasa a otra escala. Entonces, cuando yo le diga a mí, ustedes tienen una variable que sea la edad, esa edad no es cualitativa, es cuantitativa. Las cualitativas se clasifican en ordinales o nominales. Nominal, que es la de la categoría más baja, o sea, la que menos información produce, son aquellos que están definitivamente en valores de un sí, un no. Está el tema del estado civil, el tema de procedencia, país, provincia. Muchas de las variables de identificación apuntan a ser variables nominales. La profesión, que aprovecho y menciono a Andrés, es sociólogo. Cecilia no me ha dicho tanto, está por el lado ambiental, es como su fuerte, el que lo veo en la tesis doctoral, pero no es la profesión de base. Entonces, esos son variables nominales, donde lo que más se usa entonces es trabajar el tema de porcentajes, la moda misma, a ver qué es lo que más se presenta. Bióloga es Cecilia muy bien, procedencia, el tema de la profesión, bióloga, muy bien, y sociólogo tenemos por ahora, muy bien. Ahora, el tema de la variable ordinal ya da un poquitico más de información que las otras, o sea, las nominales. Sin embargo, toma distintos valores, pero de hecho ya hay una escala. En el tipo de riesgos, por ejemplo, estaríamos hablando, como el caso que está ahí, leve, moderado, grave, o pudo ser leve, moderado, severo, si estamos hablando de algunos efectos de los riesgos. El tema de las quemaduras es de primero, segundo, tercer grado. Siempre que haya una orden, siempre y cuando no sea numérica, claro está, porque ya la numérica pasa a otra categoría más amplia, que es la de escala que llamamos. Entonces, el ordinal puede ser los cargos en una empresa siempre y cuando estén clasificados de mayor a menor o viceversa. Lo mismo que el escalafón en los docentes. También viene de un escalafón de titular, auxiliar, en fin, dependiendo de la institución y del país. Pero entonces sí hay un orden ahí. Entonces, esos son dos tipos de clasificaciones de nuestras variables que las necesitamos conocer adecuadamente. Las variables cuantitativas, que ya de hecho es mucho más simple entender la situación, son números, pero números que tengan eso, tengan un sentido. ¿Quién me dice un ejemplo, me escribe uno o dos ejemplos de números que realmente no apliquen para ser variables cuantitativas? Es decir, que usted sí puede ver números en su base de datos o solicita un número, pero al fin de cuentas realmente no cumple las características de una variable cuanti. ¿Cuál podrá ser? Mientras me lo colocan o me las colocan, hay algún ejemplo, puedo seguir conversando que esas variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Las discretas son aquellas que precisamente toman valores muy concretos, valores enteros, generalmente. La definición podría ser más exhaustiva, diciendo que incluso podrían tomar valores con cifras decimal, pero en la práctica lo que nos lleva a entender, Cecilia, a entender es
que generalmente se tocan valores enteros, las variables discretas. A ver, la pregunta que les planteé fue, ¿cuál es una variable que siendo números, o sea, los posibles resultados son números, realmente no cumpla con que sea una variable cuantitativa? Cuantitativa. Valga decir, edad, 20 años, 25, 28, 30, 42, etcétera. Esos son valores cuantis y efectivamente yo puedo hallar promedios de eso. El tema del peso de una persona, la estatura, todos ellos son números y sirven para hacer operaciones matemáticas. Entonces se quedan en la categoría de cuantitativas. La pregunta fue, ¿cuál es? Bueno, vamos a ver el audio. Ahí ya nos colocan otro caso. 1 es bueno y 2 es malo. Muy bien, menos mal. A ver, de todas maneras, las escalas de 1, bueno, 1 bueno y 2 es malo, realmente eso es una variable cualitativa. Cualitativa. Es quali porque estoy dándoles un código a unos números. Es correcto. Bueno, tienen la idea ahí. Sin embargo, lo que yo estaba planteando o lo que pensé cuando hice el interrogante fue el tema, por ejemplo, de los números telefónicos. Los números telefónicos son unos números, pero con eso no se sirve para hacer ninguna operación matemática. El tema del número de la factura, el número de un cheque, esos son números que no sirven para hacerles cálculos. Entonces, son variables realmente cualitativas, que es como una categoría. Esa era la diferenciación que quería hacer. Bien, el tema de las discretas entonces apunta a variables concretas del número de hijos, por ejemplo, como está ahí, el número de accidentes, todas las variables que casi que empiezan con la redacción número de, pues son las llamadas variables de conteo. Por lo tanto, se conocen como variables discretas. Y las continuas pues toman infinitos valores, el peso, la estatura, el tiempo, etc. Vamos a ver, voy a mover un poquito la presentación aquí para que le llegue. Cecilia, estamos en México y llega a veces la comunicación de otra manera más lenta tal vez. Ya, muy bien. Bueno, aquí tengo el cuestionario y ya lo identifica, me imagino, ¿no? Andrés, ahí está su parte de su cuestionario. Lo traigo como un aporte en términos de qué. Pues vamos a hacer unas reflexiones. Este es un cuestionario como muchos otros. La idea en los cuestionarios pues también es colocar un párrafo introductorio para decir de qué trata el tema, el objetivo de la investigación, lo anónimo de la información que van a entregar, etc. Eso es dar a confiabilidad y obviamente qué empresa está realizando el estudio. Eso es importante tenerlo. Ahora, estas son variables que tenemos que saber clasificar. De acuerdo a lo que hemos conversado, la variable nombre, ¿qué tipo de variable es? Yo voy a decir que eso es ordinal. Me ponen un 1 o un 2. La variable nombre, ¿qué es? Ordinal, 2 o 1. Perfecto. Muy bien. Claro que nombre, ahí no hay orden. Así sea que le vaya a uno a organizar por orden ascendente, pero ahí no tendría lógica en esto. El nombre es una variable, realmente es una cualidad. El nombre, cada quien se identifica con su propio nombre y ahí no hay forma pues de hacer ninguna discriminación de orden o de hacer operaciones matemáticas menos. Entonces, nombre es una variable nominal. Nominal. La variable edad es una variable que cuantitativa, porque obviamente es un número y tiene sentido ese número. La pregunta es que pues, la edad realmente sería continua, pero generalmente uno no coloca 20 años, 3 meses, 4 días. Realmente las discretiza, pero siendo muy, digamos,
como muy precisos en la definición, la variable edad realmente es continua, porque hay infinitos valores entre una edad y otra. Ahora, si tuviéramos días de nacido, pues de días también habrán horas, etc. Entonces, edad es cuantitativa y continua. El sexo, ¿qué será? Nominal. La variable nominal es a discreción del investigador cómo la colocamos. Es decir, aquí quedamos F y M, pero alguien pudo colocar H y M, H de hombre, o colocar 1 y 2, 1 mujer, 2 hombre, etc. Cuando eso está a criterio del investigador, entonces la variable es nominal, como en este caso. Sexo definitivamente es nominal porque ahí no hay ningún orden y obviamente se coloca a criterio de la persona que investiga. Ahora, es bueno tener presente que en algunos, si uno ya definió su plan de análisis y, por ejemplo, dijo que iba a trabajar una regresión múltiple, pues entonces sí sería muy bueno ya codificar ceros y unos. En regresión múltiple necesitamos que estas variables dicotómicas se trabajen con ceros y unos. En otros procedimientos tal vez no. Entonces por eso hay que saber de antemano también hacia dónde vamos para digitar y crear nuestro instrumento o nuestra base de datos de manera adecuada. Ocupación, ya lo dijimos, es similar a la profesión, similar en términos de que son textos, son palabras. Hay ocupación que es gerente, profesor, secretaria, etc. Obviamente esa es una nominal, porque también surgen diversos nombres y generalmente no se coloca pues tampoco un orden real, ¿sí? A no ser que ya se tenga esa especificidad y se quiera analizar por ese lado, ¿sí? Pero realmente la ocupación son muy diversas y nos daría el tema de una variable nominal. Barrio, igual. Barrio es una variable de texto, tipo texto. San Lucas, San Juan, el barrio Miramar, etc. Y son nombres que no tienen ningún tipo de forma de clasificarse de manera ordenada, digo yo, en una manera como lógica, ¿no? Ya ordenar orden ascendente o descendente por las letras, eso es otra situación, pero no nos ayudaría mucho de lo estadístico. Bien, esas son entonces preguntas en esta reflexión que hacemos. Las que ya siguen, que son muy usuales también en muchas escalas, un puntaje de 1 a 5, donde 1 es la más baja y 5 la más alta, realmente ya son numeritos. Y observen que ya uno puede, ya lo que dijiste es el 4, 3, 3, donde puse las X. Y entonces en este tipo de interrogante las vamos a trabajar como si fueran cuantitativas. Estas variables realmente se conocen como de intervalo. Se conocen de intervalo y no es porque haya un intervalo ahí, sino porque es una escala que también el investigador la define arbitrariamente. Arbitrariamente es porque aquí me dijo Andrés que de 1 a 5, pero alguien la pudo haber colocado de 1 a 7. Y alguien también pudo haber dicho que 1 es lo mejor y el 5 lo más malo. Pudo ser. ¿Sí? Es decir, hay un criterio del investigador y la escala la colocó la persona. ¿Sí? Hay escalas de menos 3 a 3. Entonces, como eso es arbitrario del investigador, se conoce como escalas de intervalo. Porque, entre otras cosas, en la teoría nos dice que el 0 no querría decir ausencia de la medida. Entonces, en estas escalas el 0 no querría decir que no hay nada, sino que es una escala como tal. Valga decir, la temperatura, 0 grados no es que no haya temperatura. Hay 0 grados, es un escalón que se le dio. Entonces aquí, este es un tipo de, un cuestionario que necesitamos identificar las variables para poderle decir al aparato cómo lo vamos a procesar. Ya en otro comentario adicional, puedo pensar en decir que el nombre, dependiendo del objetivo que tengamos, a veces no es tan recomendado hacerse, ¿no? Porque lo que uno pretendería en este tipo de situaciones es tener el anonimato.
a no ser que uno conozca bien su población y que no tengan ese tipo de prejuicios, entonces se puede consultar. Pero realmente estadísticamente nada podemos hacer con los nombres, a no ser que ya fuese un estudio de investigación de mercados, donde a veces se compromete la persona que hace el estudio en construir una base de datos, como para tener contactos futuros. Entonces ahí tocará el nombre, el email, en fin, pero realmente no es tan recomendable en mucho trabajo, en mucha investigación, precisamente por eso, por dejar guardado el anonimato y que las personas nunca aparecerán. Algo parecido, yo digo que el tema del barrio casi nunca lo procesamos, y es porque en la experiencia nos dice que salen gran cantidad de barrios. Por lo tanto, es muy difícil después de hacer una tabulación. Aquí en nuestro entorno usualmente sugerimos más bien zonas o comunas, como una área más grande, porque barrios definitivamente de una cuadrita a la otra ya cambia el barrio y hay nombres supremamente con muchas posibilidades de resultados y al final no nos diría como mucha situación. Son detallitos a tener en cuenta. Muy bien, no sé si tienen algún comentario hasta acá, alguien quiere pedir la palabra. En la diapositiva que sigue planteo otro interrogante tal vez similar al anterior. ¿En qué términos? Este también es de México, Aguascalientes, y es preguntando sobre aspectos de esa provincia. ¿Cómo están en seguridad pública, en empleo? Y observen que el excelente está en el número 1, ya no como en el otro, que era de la escala al contrario. Esos son detalles, pero hay que concertarse, y de todas maneras estamos trabajando aquí una escala cuantitativa con las cuales podemos calcular promedios, pero digamos es un esquema que hay que saber cómo se crea las variables en el SPSS específicamente, o incluso en el mismo Excel. A ver, yo pregunto ahí, esta es la pregunta número 11 que extraje de ese cuestionario. ¿Ustedes qué opinan? Para digitar en un software, ¿esto es una sola columna? ¿O cuántas columnas debo de diseñar para construir, para dar posibilidades de respuestas y, entre otras cosas, de entrar en el computador este tipo de interrogantes? ¿Cuántas columnas serían las que hay que crear ahí? Analicen, este es un interrogante de como muchos, como el anterior también, y entonces la pregunta que hago es, ¿cuántas columnas se deben de digitar o se deben de crear para dar respuesta o para poder tener la información de esta pregunta número 11? A ver, espero respuestas. A ver, ahí nos dice 30, 2, 4, 6 y 2, 4, 5. Vamos a ver, nos diría alguien más. Bueno, ya la entiendo que nos lo hace el 6 por 5, pero entonces nos darían supremamente muchas columnas. A ver, Cecilia, puedes colocar un 2 si no tenemos, si no sabemos, ¿cierto? Y la idea es mirar cómo estamos e ir aprendiendo, claro está. A ver, bueno, aquí definitivamente lo que necesitamos es, voy a devolverme para la diapositiva anterior, que ya tenía unas X. ¿Sí? Voy, Cecilia. A ver, lo que estoy preguntando es, como en esta misma que estoy diciendo aquí, ¿cuántas columnas debo de crear yo en un software para llenar este interrogante? O para digitarlo, ¿no? Observen que en la primera que tengo 7.1, organizaciones sociales de base, se supone que la persona digitó un 4. Un 4, ahí está. En la otra digitó un 3 y en la otra un 3. Por lo tanto, cada columna va a ser una de las posibilidades que tenemos de los aspectos que estoy analizando. Valga decir de nuevo, aquí yo quiero saber cómo estamos en seguridad pública, en empleo. Entonces en empleo una persona dijo 4, otra persona dijo el 3, etc. Entonces yo voy a tener que crear
tantas columnas como ítems se tiene. Valga decir, seguridad pública una es una columna, empleo es otra, etcétera. 6 columnas son las que necesitamos para poder entrar la información de este solo interrogante. Entonces, de este solo yo tendría 6 columnas. Creo que Andrés tiene varias que son de este estilo, entonces tendríamos que crear tantas filas que tienes. Para el software será una columna, ¿sí? O sea, cada filita se convierte en una columna. Sí, 6 por 5 nos daba el 30, pero no necesitamos 30 columnas, porque dentro de cada columna ya yo digito es el número que la persona respondió. O sea que necesitamos solamente 6 columnas. 6 columnas. Ahora, si fueran 10 los ítems, pues los que sean, pero solamente una columna por ítem a evaluar. Muy bien, eso es importante pues para saberse. Ahora, este es otro interrogante en otro cuestionario y nos decían lo siguiente. Claro, sí, si para salud pública pusieron el 4, pues una persona digitó 4, pues obviamente esa es la palabra, la calificación. Ya viene una segunda persona y se le coloca el número que bien la persona colocó, un 3, un 2, un 1, pero un solo numerito por persona. Entonces por eso necesitamos solamente eso. Muy bien, en el otro esquema que tengo en la pantalla, diga usted qué prefiere o habitualmente ve en la televisión. Aquí es de respuestas múltiples, porque una persona podría digitar el 1, el 3, el 6, por ejemplo. Entonces, aquí la pregunta es también, ¿cuántas creo una sola columna o tengo que colocar una columna por cada pedacito? Esta es la que llamamos respuestas múltiples, porque tienen varias posibilidades de respuesta. Otra cosa es que hay opciones múltiples, pero una sola respuesta. Esa definitivamente es una sola columna, no hay más. En estas, como se pueden hacer la persona puede responder varias, entonces lo que se necesita hacer es tener una columna por cada opción. Y eso lo vamos a aprender a manejar cuando estemos en respuestas múltiples. Pero es lo adecuado, de otra manera tendríamos muchas dificultades al procesar este tipo de información. Entonces, yo tengo que tener una columna que se llama deportes, otras se llamarán musicales, otras novelas, etc. Y se digita el número 1 en aquellos casos que la persona diga que sí. Pues obviamente no podemos digitar X o no es lo adecuado. Debemos digitar numeritos, siempre el 1. ¿Sí? Porque luego vamos a aprender que hacemos una conglomeración y miramos cuántos hubo de cada cosito y ahí ya se procesa de una manera más eficiente, digámoslo de alguna manera. Otro comentario en este interrogante es que es bueno o se sugiere colocar en su encabezado el tema de selecciones solo 3 o selecciones solo 2. Es decir, si uno lo deja muy abierto, de pronto lo que estamos procurando encontrar, que es lo que más se repite, pues nos da muchos parecidos. Por ejemplo, saldrían deportes, novelas, música. Pero entonces si uno quiere que sean más discriminantes, uno podría pensar en que solamente nos respondan 2 de esas opciones. Entonces ahí ya nos queda más limitado, o de pronto 3. ¿Sí? Ese es el tema entonces de esta partecita de aportes y de los manejo de cuestionarios, que también cada quien tendrá su propio cuestionario, de hecho los que estén en sus trabajos, y con ello vamos a avanzar en el desarrollo de todo el curso. Pues yo acá a veces manejaré con otro ejemplo, pero ustedes irán haciendo a la par lo de con sus propios datos, ¿no? Es la idea, con lo que estén trabajando a menudo.
A ver, yo veo la interrogante. Sí, los que estamos viendo podrían ser variables de intervalo, pero las que nos llevó, las que van calificadas de 1 a 5, generalmente, son consideradas variables de intervalo, aun que en mucho texto también las consideran ordinales, pero se les da un tratamiento más de intervalo para poder calcular el promedio y la desviación estándar fundamentalmente. Han sido más de ellos, pero también acuérdense que cuando vimos, bueno, el último ejemplo de seleccione qué ven en los noticieros o qué ven en televisión, esa es una variable cualitativa y nominal. Cualitativa nominal. Bien, voy a parar esta primera grabación acá.